hablando sin sentido. Bueno, lo que vamos a hablar hoy, adelante. Adelante, él también viene a escuchar la clase. A ver qué lugar elige. Ahí está, muy bien, te dije un muy buen lugar. Entonces ya podemos empezar. Bueno, la clase de hoy es diagnóstico de la infección por VIH. ¿Cuáles son los objetivos? Al finalizar esta clase deben ser capaces de describir las etapas de la infección por VIH con la clasificación del CDC, el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, que se sigue utilizando en el día de hoy, a pesar de que es del año 93. Saber cuál es la tasa de infección vertical de HIV en la Argentina, reconocer los signos tempranos de infección HIV, porque los signos tardíos, como decimos, los diagnostica el portero del edificio, entonces no tiene ningún sentido. Hay que hacer diagnóstico temprano. Nos vamos a basar en diagnóstico temprano en toda la clase. Describir la sistemática del diagnóstico serológico, es decir, si alguien les pregunta cómo se hace el diagnóstico serológico de VIH hoy. Nosotros, yo soy jefa de consultorios externos del Hospital Muniz y nosotros hacemos serologías de HIV todas las mañanas, ya no se usa más ya no se usa más el consentimiento informado, el paciente viene porque quiere saber, se lo testea y se hace lo que vamos a ver durante la clase para entregarle el resultado. Bueno, gracias. Muchas gracias. Vamos a ver después que en algún momento de la clase vamos a hablar de lo que a ustedes les encanta, que es el test rápido. Bueno, el test rápido siempre debe confirmarse, siempre. Entonces, en cualquier lugar, en cualquier punto periférico donde se haga un test rápido o conozcan a alguien que se lo hizo, lo derivan al hospital porque debe ser confirmado antes de entregarle, no le gustó la clase, antes de entregarle el resultado al paciente, porque eso implica un cambio de vida. Saben hoy que el tratamiento por ahora es de por vida, por lo tanto no podemos de ninguna manera hacer un diagnóstico de por vida con un test rápido. Entonces siempre hay que confirmarlo, vamos a ver cómo lo confirmamos. Y por último, comprender las consecuencias del diagnóstico tardío del VIH, que es lo que ustedes mayoritariamente ven en la sala, que son los diagnósticos tardíos o los abandonos de tratamiento. Bien, entonces vamos a empezar, como dijimos, y lo más importante, para el nivel en que están ustedes, que en breve, ahora son estudiantes, pero en breve van a recibirse, van a empezar a trabajar probablemente en guardias, en ambulancias, en consultorios. Entonces tienen que saber, para el nivel en que están ustedes, que no son especialistas, qué es lo que deben saber para no perder oportunidades. Esta clase se va a basar en no perder oportunidades. Esto es diagnóstico temprano, es decir, diagnóstico en salud, cuando el individuo no tiene ningún síntoma de la enfermedad, es decir, es el portador asintomático, es lo que vulgarmente se lo llama portador sano, ¿sí? Es el que no tiene nada clínicamente. Esto sería lo ideal, es diagnosticar en salud. ¿Por qué? Porque el pronóstico es mejor y porque aún con las mismas drogas, con los mismos tratamientos, cuanto mejor sea el CD4 al inicio del tratamiento, mejor va a ser el pronóstico, la calidad de vida y la expectativa de vida. Muy bien, y aquí va la clasificación que tienen que saber. Esta es la clasificación de los CDC del año 93 que se sigue utilizando. ¿Por qué? Porque incorporó en su momento algo que no estaba contemplado, que era el recuento del CD4. De tal manera que queda una tabla que tiene síntomas A, B y C y que considera el recuento del CD4. Entonces, por supuesto que A va a ser fácil porque es asintomático o infección aguda. B son síntomas que no constituyen enfermedades marcadoras de SIDA, pero que sí nos están hablando de una cierta inmunodepresión leve. Y C, por supuesto, ya estamos hablando de categoría de un paciente que tiene enfermedades marcadoras. Más de 500 es categoría 1, entre 500 y 200 categoría 2 y menos de 200 categoría 3. En general en el examen se traban bastante con los números. Recuerden los números de CD4, es muy, muy importante. No es lo mismo diagnosticar un individuo con más de 500 que con menos de 200. Más bien todo lo contrario. Entonces es importante que no solo recuerden los síntomas A, B y C, sino que también recuerden los puntos de corte de CD4 para ver si es 1, 2 y 3. Entonces, ¿qué es lo ideal? Lo ideal es el diagnóstico en la categoría A, es decir, el individuo que no tiene nada, que solamente viene a testearse. Lo ideal, por supuesto, es el A1, es aquel individuo que se diagnostica asintomático con más de 500 CD4. Pero de todos modos, un individuo que tiene menos de 200 CD4, ya es AC, A3, es mejor que un diagnóstico de categoría B y ni que hablar de un diagnóstico de categoría C. Muy bien, esta es la original, lo mismo, se considera SIDA con menos de 200 CD4 o bien categoría C, que ya tengo una enfermedad marcadora. Eso es lo que epidemiológicamente se considera SIDA, SIDA de enfermedad. Categoría C con CD4 menor de 200. Bueno, vamos a respirar. ¿Cuáles son las cualidades que debe tener el médico, o sea, ustedes cuando se reciban? ¿Cuáles? Yo ya la tengo porque tengo 30 años de Hospital Muniz, así que imagínense estudiando todos los días. Pero ustedes, ¿cuáles son las cualidades que van a tener que tener para lograr un diagnóstico
Entonces, todos ustedes han pasado por el campo, seguramente, al pasar el día en una estancia, en una casa de campo, o tienen una casa de campo, alguna familiar, amigos, y han visto vacas, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo son las vacas? Grandes. Curiosas. 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 Curiosas, exactamente. Las vacas son curiosas. Entonces, lo primero que tenemos que tener es curiosidad. Exactamente, curiosidad. Querer saber. ¿Por qué? Porque el individuo asintomático les va a pasar por la cara montones de veces, cuando ustedes estén en las guardias, en los consultorios, van a venir por otra razón, van a venir por un chequeo, van a venir porque se quieren casar, van a venir porque empiezan un trabajo, o porque cambian de trabajo, o porque se enteraron que una expareja tenía VIH, o porque se enteraron que la expareja tuvo relaciones con una persona que creía que tenía VIH. Es decir, van a tener de todo el abanico, pero tienen que tener curiosidad, es decir, no dejar pasar la oportunidad de testear. La clave está en eso, en testear, testear, testear. ¿Por qué? Porque queremos testear cuando el individuo no tiene nada. Muy bien, excelente. Segunda cualidad que debe tener el médico para el diagnóstico temprano de la infección por VIH. ¿Qué nos está mostrando mi gato? Sol. Que me sé, lo vuelve, quiere decir que algo advirtió. ¿Qué está mostrando el gato Sol? Salvador. Sí, ¿Qué cualidad? Salvador. Que el agua es agua, esté donde esté. Pero mente abierta. Mente abierta. Excelente, mente abierta, exacto. Tenemos que tener mente abierta, porque si nosotros vamos a testear, bien, adelante. Si nosotros vamos a testear solamente a los individuos de alta prevalencia de VIH, como ser los hombres que tienen sexo con hombres, o trans, o trabajadores sexuales, nos va a dejar un montón de gente afuera que puede tener VIH y no pertenecer a los llamados grupos de riesgo. Entonces tenemos que tener mente abierta, no restringirnos solamente a pensar que puede tener VIH un individuo de conductas de riesgo, ¿de acuerdo? Que sí es verdad que tiene una prevalencia en la comunidad de hombres que tienen sexo con hombres, tienen una prevalencia 10 veces mayor, ¿sí? Los trans 30% versus la población general 1%. Entonces sí es cierto que tienen más riesgo, pero no nos podemos restringir a eso, tenemos que tener mente abierta. Y la tercera cualidad... Sospecha. Sospecha, muy bien, un alto nivel de sospecha. Eso es correcto, muy bien, no les puedo aprobar, tienen que rendir el examen igual, pero muy bien, alto nivel de sospecha. Lo que no se sospecha no se diagnostica en ningún área de la medicina. Así que estas son las tres cualidades: curiosidad, mente abierta y alto nivel de sospecha. Muy bien. Entonces, no hubo curiosidad, no hubo mente abierta, no hubo alto nivel de sospecha, pasan los años y el individuo ya no es A, ya no está asintomático. Empiezan a aparecer algunos síntomas menores que nos está hablando de una cierta inmunodepresión. Como por ejemplo, que hoy es muy famoso, gracias a la vacuna, que es el herpes zóster, ¿sí? Todo individuo a cualquier edad, desde los 17 y los 18 años hasta los 90, que presente herpes zóster, hay que testearlo. Antes se decía si era joven podía tener VIH, si era adulto mayor podía tener cáncer. Eso no va más. Hay que testear a cualquier edad para VIH si se presenta con herpes zóster. ¿Qué tiene este paciente? Lesiones palmoplantares. Sífilis. ¿Qué es la sífilis? Una infección de transmisión sexual. ¿Qué es el HIV? Una infección de transmisión sexual, son 2 ITS. Por lo tanto, cualquier individuo que se presente en cualquier sitio de atención con una ITS debe ser testeado. ¿Sí? Muy bien, ¿qué tiene este paciente? Un gran cráter acá, es un forúnculo que se abrió, pero vemos que es grande y que además ya tuvo otros. Fíjense, acá hay uno, ya evolucionó, acá hay otro. Es decir, cualquier lesión bacteriana que sea anormalmente grande o múltiple o reiterada nos tiene que hacer sospechar que ese individuo tiene una inmunodepresión, en este caso humoral, a pesar de que el VIH provoca fundamentalmente inmunodepresión celular. Pero la inmunodepresión, en realidad la inmunidad humoral, depende de la inmunidad celular, depende del CD4, que es el director de orquesta del sistema inmunológico, ¿sí? Entonces, cualquier individuo que se presente con infecciones bacterianas anormalmente grandes, múltiples o reiteradas, bueno, hay que sospecharlo. Por ejemplo, si vamos al caso que no sean cutáneas, una neumonía, ¿sí? Muy bien, fíjense que también tenía atrás en la espalda, o otro forúnculo que ya se estaba abriendo. Entonces, bueno, por supuesto que esto hay que pensarlo, por eso hay que tener alto nivel de sospecha, si no uno lo trata, le da antibióticos y se va a su casa. Y perdió la oportunidad. ¿Qué tiene este individuo? Múltiples verrugas. ¿Sí? Múltiples verrugas.
ya no tantas y ya no tan grandes. Entonces es lo mismo, cualquier infección viral que sea anormalmente severa, múltiple o reiterada, fíjense, la boca está lleno de lesiones de grupo contagioso, esto nos tiene que hacer pensar y sospechar que este individuo puede tener inmunodepresión. Si nosotros lo derivamos al dermatólogo, lo desentendemos, lo más probable es que salvo que el dermatólogo sea de aquí, del Hospital Muniz, que sí lo tiene muy en mente, si les toca un dermatólogo de cualquier otro lugar, no lo testé. Entonces va a seguir avanzando. Muy bien, entonces no hubo curiosidad, ni mente abierta, ni alto nivel de sospecha, siguen pasando los años, el virus sigue produciendo inmunodepresión y llegamos al estadio final, que es la categoría C, es decir, el individuo que ya, como dije, lo diagnostica corteo, ya cae a la guardia para internarse. Ese es el fracaso del sistema de salud. Es lo que ustedes van a ver en la sala, es un Parkinson síndrome, bueno, con todas las enfermedades marcadoras que ya saben, que van a tener que estudiar, pero que ya conocen. Bueno, este es el estadio final. Este individuo, por más que empiece el tratamiento antirretroviral, ya no va a tener el mismo pronóstico ni la misma calidad de vida que un individuo que empieza temprano. ¿Correcto? El diagnóstico temprano en la Argentina es de alrededor del, más o menos, ¿cuántos de cada 10 se diagnostica tardíamente? ¿Cuántos de cada 10? Tardíos. No, pegamos un tiro. 3 de cada 10. Del 30%, el diagnóstico tardío es del 30%. Y cuanto más nos alejamos de la capital, de la ciudad de Buenos Aires, es más frecuente el diagnóstico tardío, ¿sí? Muy bien, ¿qué se considera diagnóstico tardío? La definición es el individuo que hasta un año antes del diagnóstico serológico ha tenido una infección oportunista. Esta es una definición un poco vieja, porque en verdad un individuo que viene al diagnóstico con un CD4 por debajo de 200 también es tardío, ¿verdad? O que viene, digamos, con síntomas B, también es tardío, porque no debería haber llegado a tener síntomas. Por ejemplo, categoría C, claramente, ¿qué es? Toxoplasma. Claro, una toxoplasmosis cerebral, absolutamente tardío, catástrofe inmunológica. Y catástrofe para el paciente por la cantidad de pastillas que tiene que tomar junto con el tratamiento antirretroviral. Y ya sabemos que el pronóstico y la calidad de vida no va a ser igual. ¿Qué tiene este individuo? Múltiples lesiones compatibles con sarcoma de Kaposi. Este individuo vino ambulatorio, vino a atenderse. No tenía ni idea de lo que tenía. Bueno, fíjense los años que han pasado para que este individuo llegue así. Miren este individuo, vino con esto en el cuello y esto en la axila. Una adenopatía que está a punto, una adenopatía enorme que está a punto de abrirse, ¿sí? Este individuo tenía en los ganglios, en ambos, tenía tuberculosis e histoplasmosis, es decir, tenía tuberculosis diseminada e histoplasmosis diseminada. Diagnóstico no tardío, recontra tardío, ¿sí? A esto no hay que llegar. Miren la radiografía con lesiones múltiples, bilaterales, por la tuberculosis y la histoplasmosis. A ambas enfermedades dan el mismo tipo de lesión a nivel pulmonar. Bueno, como decíamos antes, también aquel que llega con menos de 200, fíjense que coincide, el 30% también es diagnóstico tardío, aunque no tenga nada. ¿Cómo hacemos entonces el diagnóstico serológico de la infección HIV? Y esto es así, el diagnóstico es serológico, el otro es el diagnóstico clínico. El diagnóstico serológico. ¿Cómo hacíamos antes? Bueno, antes hacíamos pruebas de screening, que puede ser ELISA, ELFA, ETIA, son todas similares, son todas pruebas de screening. Y si esa prueba de screening daba positivo, ¿qué se hacía? El Western blot. Si daba positivo, hacíamos el Western blot. Bueno, ya hace varios años, la OPS dijo no se hace más Western blot, porque el Western blot es, entre otras cosas, acá tienen un ejemplo, como se entregaba antes, ELISA, positivo, Western blot reactivo. En este caso no hay ninguna duda, porque tiene todas las bandas del virus. Las más importantes son las de envoltura, que es 120-160, y la P24, que es la proteína del cobre. Teniendo el P24 y el P120-160, ya es diagnóstico. Pero es engorroso, porque tenemos positivos, negativos y dudosos. Requiere, ahora van a ver, requiere operadores entrenados, porque puede haber errores. Es un proceso lento, se entrega generalmente un Western blot, tarda alrededor de un mes, más o menos. Es engorrosa la técnica y es caro. Entonces, esto dificulta el diagnóstico, traba el diagnóstico, lo enlentece. Entonces, hoy no se hace más el Western blot como test confirmatorio. Hoy hacemos las mismas pruebas de screening y si da positivo, PCR. carga viral. Exactamente, hacemos carga viral. Si le hacen una pregunta de examen, ¿cómo se confirma el diagnóstico de VIH? Se confirma, se hace un test de screening de diverso tipo, según el laboratorio público o privado donde se lo haga, y si es positivo, se hace la carga viral. La carga viral es el confirmatorio. Nosotros aquí en el Hospital Muniz todos los días entregamos así, con la prueba de screening
positiva más la carga viral detectable. Y además, como si esto fuera poco, se le hace también el CD4. Por lo tanto, el individuo cuando recibe el diagnóstico no solo va a recibir su carga viral, sino también va a saber en qué estadio está. Es decir, si es un individuo que tiene un nivel inmunológico muy bueno, muy alto, más de 500, o si es un individuo, como recibí hoy en el consultorio, que vino con una adenopatía muy grande y cuando veo el CD4 tenía 49. Lo mandé a internar, sí, estaba mal. Entonces, el CD4 nos sirve para eso, para saber qué urgencia o qué timing podemos manejar. No es lo mismo manejar a un individuo que tenga más de 500 que un individuo que tiene menos de 100. ¿Sí? Muy bien, siempre me meten en el mismo lío, ustedes se meten. ¿Cuáles son las dos circunstancias en que puede pasar eso? Controlador de lead. No escucho nada, hablen de uno. O sea, cuando el paciente ya está en tratamiento, puede dar carga viral. ¿Y para qué eso no tiene sentido? No es diagnóstico. Ya saben que es positivo, no. Controlador de lead y verdadero negativo. ¿Cómo? Controlador de lead y verdadero negativo. Muy bien. Son las dos situaciones en las cuales un individuo puede ser positivo y tener carga viral indetectable. Es decir, ser un individuo que sea un verdadero positivo, controlador de lead, es decir, que a pesar de tener el virus lo controla solo y por eso está indetectable, o, ¿qué dijiste? Verdadero negativo. Un verdadero negativo. O sea, lo que es lo mismo, pero al revés, que sea un falso positivo. ¿Cómo lo diferencio? Un Western, ¿no? Ahí es la única circunstancia en que sí lo diferencio con un Western blot. En el caso del verdadero positivo, controlador de lead, el Western blot va a ser positivo, y en el falso positivo, el Western blot va a ser negativo. ¿Se entendió? Muy bien. Acá tienen otro ejemplo, lo mismo, se entrega, en este caso EGLIA de cuarta generación. Cuarta generación hace que los diagnósticos sean mucho más tempranos, que yo pueda tener a la semana, a los 10 días ya es positivo, y una carga viral detectable, más el CD4. Así se entrega todos los días. Muy bien, ¿qué es el test rápido? ¿Y para qué sirve? ¿Cuál es la única cualidad que tiene el test rápido? La única cualidad. Es rápido. O sea, que es Rápido. rápido. Entonces, la única cualidad que tiene el test rápido es que es rápido. Nada más, sí. Que se puede hacer cualquier médico generalista en un control de estado. Lo puede hacer cualquiera, pero la única ventaja es que es rápido. Después lo tenés que confirmar igual. Entonces, la única ventaja que tiene es que lo tenemos rápido. A veces 15 minutos, a veces una hora, a veces un poco más, porque los centros de testeo se acumulan, entonces no se entregan en el momento, se los hace esperar, se lo entregan el día, pero la única ventaja es que es rápido. Siempre lo tenemos que confirmar. ¿Vamos bien? Bueno, vamos a ver momentos especiales para el diagnóstico y acá siempre nos enredamos. Así que vamos a tratar de ser inteligentes y no enredarnos. Infección aguda. ¿Qué es la infección aguda? Tiene alta carga viral y bajo. Decirlo fuerte. Es la fase en la cual el paciente tiene alta carga viral y tiene una cantidad de linfocitos relativamente. Claro, lo que dice ella es correcto. No dijo bien la definición, pero entiende el concepto. La infección aguda es un momento de alta carga viral, porque el virus está ingresando al organismo. Si nosotros en ese momento le hacemos una carga viral, va a dar muy, muy alta. ¿Y cómo me va a dar la serología? Baja. No hay baja ni alta, negativa. Entonces, la característica de la infección aguda es carga viral positiva y muy elevada y los test serológicos negativos. Esa es la característica propia de la infección aguda y es muy contagiante. Es un periodo que el individuo puede estar asintomático o sintomático, pero atribuirlo a otra cosa, seguir teniendo relaciones y es altamente contagiante porque tiene muy alta carga viral. Entonces, es el periodo comprendido, esta es la definición, entre el ingreso del virus y la aparición de respuesta humoral específica que me permite el diagnóstico. No cura la enfermedad, acá son anticuerpos inservibles, pero sí me sirve para el diagnóstico. Ese momento, ese espacio de tiempo entre que el virus ingresa y que yo le puedo hacer el diagnóstico serológico es lo que se denomina infección aguda. Que la única forma de diagnosticarlo es a través de una carga viral, porque no voy a tener anticuerpos, todavía. Una pregunta. En una lista de cuarta generación, que también puedes presentar un antígeno, ¿eso igual da negativo o por dar negativo? Bueno, lo que yo dije que lo que te permite el de cuarta generación, como es antígeno anticuerpo, es adelantar el diagnóstico. Entonces, si vos tenés múltiples cambios, dolor de garganta, fiebre, vas al médico y el médico tiene curiosidad, alto nivel de sospecha y alerta, te dice, ay, no puede ser un HIV, vamos a hacer una carga viral. ¿Cuántos médicos lo hacen? Nada. Entonces pasa de largo. Eso es lo que sucede. Pero en ese momento se realizan los Es negativo. Y si quizás lo haces a los 10 días, ya pues infección. Ahora lo vamos a ver en un gráfico. Bueno, la infección aguda, por supuesto, puede ser con síntomas o sin síntomas.
Lo que es verdaderamente con síntomas se llama síndrome retroviral agudo, que ustedes lo conocen, ¿verdad? Es el síndrome mononucleosidal. Esto lo presentamos en 2010 en un congreso donde presentamos más de 80 infecciones agudas, que esto es algo que se puede hacer solo en el hospital Muniz, porque realmente juntar 80 infecciones agudas es imposible, salvo que trabajes multicéntrico o que sea un hospital de enfermedades infecciosas. Tenemos también ahí. Cuídense, están ahí arriba. Bueno, entonces, fiebre, adenopatías, úlceras, faringitis, rash, en general esto pasa absolutamente desapercibido. Y la mayoría de las veces el individuo no consulta. Y va a una guardia y dice, ah, sí, puede ser una mononucleosis, chao, no pasa. Y ahí sí le podrían hacer un test rápido, que le va a dar Negativo. negativo. Exacto. Le va a hacer un test rápido y le va a dar negativo. Tiene que ser una persona que le diga, mira, puedes estar causando una infección aguda, debe ser una carga viral que sale más o menos unos 30.000 pesos. Oh. Entonces, pasa desapercibido. Doctora, ¿lleva el tratamiento de test rápido de inicia con la extracción de infecciones? No. El test rápido depende quién lo haga, si usan Determine, que es la mejor marca, o si usan otra marca. El ELISA de cuarta generación, antígeno-anticuerpo, en general, ya se sabe que alrededor de los 7 días, 10 días ya es positivo. ¿Sí? Por eso te decía que en un síndrome retroviral agudo vas a tener el test rápido negativo. Entonces, ¿por qué? Me estuvo muy bien vuestra compañera que dijo que tiene una alta carga viral. Y es cierto, tiene una alta carga viral porque está ingresando el virus, está replicando activamente y todavía no hay estímulo inmunológico para generar ni inmunidad celular ni inmunidad humoral. Por lo tanto, no vamos a tener anticuerpos. Los anticuerpos empiezan acá, baja el CD4 porque empieza a actuar frente a un virus que está replicando activamente, empieza a actuar, por eso hay una caída del CD4 inicial, por eso a veces tenemos cargas virales muy elevadas, CD4 muy bajos en un individuo que te dice, doctor, yo me lo hice hace 3 meses, era negativo. Entonces vos ahí sospechás que está causando eso, una infección aguda, muy alta carga viral con un CD4 bajo. Cuando empieza el sistema inmunológico a actuar, cae la carga viral, se mantiene baja y el CD4 alcanza su nivel variable. Antes se hace points, mejor decir, porque no tiene ningún sentido. Sí. Entonces, en etapa aguda, lo único que le sirve de diagnóstico es carga viral. ¿Cómo? Sí, carga viral. Carga viral, definitivamente. Pasan los años, ¿verdad? El individuo está asintomático, hasta que si no media tratamiento antirretroviral, o sea, si no media diagnóstico primero, y no recibe tratamiento, nuevamente la carga viral empieza a subir, aparecen los síntomas, las enfermedades oportunistas y la muerte. Y el CD4 progresivamente va destruyéndose gracias a la actividad del virus durante las 24 horas del día, los 365 días del año, como el call center del Banco de Galicia. No para nunca de replicarse. Muy bien. Entonces, diagnóstico de infección aguda, ya lo dijimos, pruebas de Crimm negativas, el único diagnóstico es la carga viral detectable, por lo tanto hay que sospecharlo. Bueno, este es un gráfico similar, lo vamos a pasar, y acá fíjense lo que pasa. Este es un trabajo que presentó el INIS, lo conocen, ¿no? El Centro de Virología de la Facultad de Medicina, que está en el piso 11, presentó en el 2015, en el Congreso Internacional, un trabajo donde se empezaban a hacer test rápido. Ellos hicieron test rápido a 1.487 personas que voluntariamente fueron a la facultad y a distintos centros asociados a testearse. Esto no importa el resultado, fíjense que sigue siendo muy alta fue muy alta la serología en hombres que tienen sexo con hombres, en trans, que era lo esperado, pero fíjense lo que pasó acá. Fíjense estos 4 pacientes, 6 al 10. Test rápido, negativo. ELISA, positivo. Western blot, negativo. Pero fíjense la carga viral. Miren la carga viral que tenían todos. ¿Qué estaba pasando? Infección aguda. Estos fueron un ejemplo de 4 individuos que a pesar de estar cursando una infección aguda, tuvieron un test rápido negativo y un Western blot negativo, porque para que el Western blot dé positivo, tiene que empezar a sumar bandas, si no se informa como negativo. Pero la clave fue la carga viral, altísima, como corresponde a una infección aguda. Perdón. Sí. Entonces, en la infección aguda, además de la carga viral, también sería el diagnóstico de ELISA de cuarta. El diagnóstico es lo mismo. ELISA de cuarta se está cursando una infección aguda y es muy temprano, menos de 7 días puede dar negativo. La clave es la carga viral. Por eso es tan difícil de identificar. ¿Saben cuánto se diagnostican? ¿Cuántas infecciones agudas en un total de 100? Una. ¿Y en qué ¿Qué pasa con algo? ¿Cómo? ¿A partir de cuándo empieza a tener síntomas el paciente de infección? Rápidamente, en días, los primeros días. Vos tenés relaciones un domingo y el jueves ya podés empezar con síntomas. Miércoles podés empezar con síntomas. Depende de qué. La retroestimulación.
de la carga viral del individuo que lo contagió. Cuanto más alta sea la carga viral, más rápido va a ser el desarrollo del síndrome. ¿Un periodo de desarrollo viral abarca más o menos los 50 años anteriores del paciente? No lo escucho, hablamos fuerte. ¿El periodo de desarrollo de la enfermedad abarca casi todos los pacientes de 10 años o puede darse la situación de que 4 años entre el periodo? Sí, puede darse. Eso es individual, eso depende del sistema inmunológico de cada persona. Hay individuos que progresan rápidamente, en 4 o 5 años, hay individuos que progresan en promedio entre 10 y 15 años, y hay individuos que no progresan nunca. Pero en general, si a vos te preguntan en términos generales cuánto tarda un individuo desde que se infecta hasta tener síntomas, por supuesto en el infectado crónico, en general es entre 10 y 12 años. Vamos a ponerlo así. O sea, miren si hay años para diagnosticar. O sea, que un individuo que viene tardíamente ya pasó 10 o 12 años, no solo enfermándose, sino contagiando. Por eso es tan importante el diagnóstico temprano. La considero que la infección tardía puede pasar en todo este tiempo, ¿no? Y que lo que es más grave ahí son los oportunistas, las infecciones es imposible, para que hacer todo este trabajo. No, las oportunistas es el estadio final. Claro. Si vos diagnosticás en etapa de oportunistas, diagnosticás tardíamente. Claro, lo que yo pienso es, ¿cuál es la diferencia entre hacer un diagnóstico a la semana, pensando que el paciente viene a la guardia porque ya empezó a tener síntomas? No, olvídate de eso. Eso ya te dije que es 1 de cada 100. Esto es teórico, es académico. En la práctica prácticamente no existe. Pensá que el individuo que viene y se quiere testear. Es lo mismo que se quiera testear cuando vos lo testeás, tiene 580 CD4 que viene con una histoplasmosis diseminada. Por favor, me largo a llorar. Estuve toda la clase diciendo eso. Si lo mismo si tiene 600 y si tiene 800, en un rango más. No, vos no preguntaste eso. El individuo que tiene más de 500 CD4 se considera prácticamente lo mismo que tenga 600, 700, 800. Más de 500 es un rango de seguridad, es un rango de salud, es un rango de bienestar, es un rango de buen pronóstico. No lo hablamos hasta ahora en la clase. Más de 500 es un rango de muy buen pronóstico y de buena calidad de vida. Por eso tienen que acordarse la clasificación. Más de 500, entre 500 y 200 y menos de 200. Eso es lo que se tienen que acordar, ¿correcto? Bien, entonces, para finalizar, embarazo y parto. ¿Para qué tenemos que tratar a la embarazada? Muy bien. ¿Cuánto es la transmisión vertical en una mujer embarazada que llega al parto, que nunca se controló de nada, que es HIV positiva? ¿Cuánto es el porcentaje de transmisión vertical? Entre 20 y 30%, según como esté, según la carga viral y según el CD4. A mayor carga viral, mayor transmisión. La transmisión vertical es directamente proporcional a la carga viral de la madre. Por lo tanto, es entre 25 y 30%. ¿Cuánto es la transmisión vertical en una mujer diagnosticada y tratada? Menos del 1%, exactamente. Así que sobre eso hay que trabajar. Nuevamente, testeo. Entonces, el objetivo es reducir la transmisión vertical. Si nosotros, esto es viejo, porque esto lo hizo el gobierno de la ciudad entre el 2003 y el 2010 muy bien. Entonces, fíjense, si yo diagnostico antes o durante, en ese momento era del 2,7, 2,8. Hoy es más bajo. Pero si yo diagnostico en el parto o en el puerperio, no hay nada que hacer. O sea, fracasa. Es un individuo que tiene 3 de cada 10 oportunidades de tener un chiquito con VIH. Y eso no lo podemos permitir hoy. Por suerte, el 94% llegan a tiempo y se testean antes o durante el embarazo. Y eso es muy bueno para un país que no puedo calificar hoy. No puedo, pero no puedo públicamente, me haría muy mal. Para un país como la Argentina, que el 94% de las embarazadas lleguen a tiempo a testearse y a tratarse y a tener niños negativos, es un muy buen número. Bueno, conclusiones. Volvemos a nuestro amigo. ¿Cómo está? Atento. Está muy atento. Bueno, está viendo Animal Planet, ¿no? Que es un canal favorito. Pero está muy atento. Y tenemos que estar atentos. Porque, fíjense, esto no es mentira, esto no es inventado para la clase, esto está sacado de mi cohorte de pacientes. Es decir, ¿qué tenemos? Pacientes reales, estudiantes de medicina, maestros, tenemos un geólogo, farmacéuticos, abogados, abuelas. Siempre me toca en esta clase dar la mala noticia del día, y hoy las abuelas tienen sexo. Terrible. Antes las abuelas eran intocables. Ya. Ingenieros en sistemas, psicólogos, médicos, es decir, cualquiera. Por lo tanto, curiosidad, mente abierta y alto nivel